Diferencias entre permiso de trabajo y permiso de residencia temporal y trabajo en Polonia. ¿Cuándo se obtiene físicamente la tarjeta de residencia? Si entro a Polonia como turista, ¿puedo solicitar un trabajo? ¿Cambiar el trabajo requiere cambiar el permiso de trabajo? ¿Qué pasa si renuncio? Todas estas preguntas y muchas más son las que vamos a estar respondiendo en este video. Mi nombre es Benjamín, para los que no me conocen, estoy viviendo en Polonia hace 3 años ya y junto a mi gran amor Domi, que está acá, estamos haciendo asesorías personalizadas para la gente que quiera emigrar a Polonia, que se las vamos a dejar acá abajo en la descripción, así que si quieren reservar una cita con nosotros pueden hacerlo desde ahí, si es que estas preguntas no son suficientes para su caso. Vamos a empezar con la primera pregunta para no darle mucha vuelta al asunto. Tengo todo acá anotado, así que bueno. La primera es la diferencia entre el permiso de trabajo y permiso de residencia temporal y trabajo en Polonia. Todas estas preguntas son las que nos hacen generalmente con mucha frecuencia en las asesorías y por eso es que estamos haciendo este video, para poder aclarar un poco el asunto. Bien, el permiso de trabajo. Este es un documento junto con otro documento que legaliza la estancia en Polonia. Te va a dar derecho a trabajar en Polonia. Vas a necesitar el permiso de trabajo y un documento que legalice tu estancia en Polonia. Si sos extranjero, no lo vas a poder solicitar de manera independiente. Esto lo solicita el empleador. Los extranjeros que residen legalmente en Polonia, cuyo propósito sea realizar un trabajo de alta calificación, como por ejemplo programación, algo relacionado a la salud, algo que sea requerido, podés solicitar un permiso de residencia y trabajo temporal por tu propia cuenta. Estos permisos son emitidos por el Voivoda. Seguramente se están preguntando, Benja, ¿qué carajo o quién es el Voivoda? Bueno, el Voivoda es la persona con más poder, quizás, así si lo puedo decir en palabras sencillas, en la municipalidad de la ciudad donde estás viviendo. En ciudades grandes como Cracovia, Varsovia, Breslavia, Gdansk, tenés lo que se llama Urząd Miasta, que se los voy a estar escribiendo acá, que viene a ser la municipalidad. Pero si estás en unos pueblos, si estás viviendo en un pueblo más pequeño, tenés lo que se llama Gmina, que se escribe, bueno, se los voy a escribir acá. Así que bueno, el voivoda es la persona... Vojevoda. Bueno, pero en español. Okay. En polaco es vojevoda, pero en español es voivoda. Y es esta persona que tiene el poder de decirte sí, te lo acepto o no, no te lo acepto. Bueno, la tarjeta de residencia, que es lo que se conoce como la carta pobytu, tenemos un video de cómo conseguirla en el canal, que se la vamos a estar dejando acá arriba para que lo puedan ver después de este video. Pero básicamente no les voy a decir cómo aplicar, porque si no vamos a estar todo el día en este video. Les voy a decir lo que es un documento que, mientras es válido, confirma tu identidad durante tu estancia en el territorio de Polonia y te da derecho, junto con el documento de viaje, a cruzar la frontera las veces que quieras sin necesidad de un visado. Con la carta pobytu vas a poder aplicar a trabajos acá en Polonia. Bien, pasemos a la próxima pregunta. ¿Cuándo se obtiene físicamente la tarjeta de residencia? Esto va a depender de cada oficina, depende de cada caso y la temporada. Es posible que en ciudades pequeñas tarde menos tiempo y también depende la fecha del año. Así que esto varía en cada caso. En Varsovia, por ejemplo, cuando te dan el OK, la oficina de extranjeros te manda un mensaje de texto al celular con la información sobre la fecha de recepción en la decisión. Ahí vas a entregar las huellas dactilares, recoges la decisión y la tarjeta de residencia. Esto si la decisión es positiva, obviamente. Esto es muy importante lo que voy a decir a continuación. Cuando empezás el proceso de la tarjeta de residencia, de la carta pobytu, en tu pasaporte te van a poner un sello. Este sello quiere decir de que la carta pobytu está en proceso. Y mucha gente me pregunta, bueno, con este sello, ¿puedo solicitar un trabajo? ¿Puedo salir de Polonia y volver a entrar? Bueno, lamentablemente la respuesta a esto es un no. No vas a poder.
Esto no te habilita a trabajar legalmente y tampoco te habilita a cruzar la frontera las veces que quieras. Vas a poder volver a tu país de origen, pero para volver a entrar a Polonia vas a necesitar un visado. Así que el sello no te garantiza salir de Polonia las veces que quieras y conseguir un trabajo. Pasemos a la próxima pregunta. Un extranjero que se encuentra en Polonia con visa de turista, ¿puede obtener un permiso de residencia y trabajo en Polonia? Bueno, abajo en la descripción les voy a dejar el artículo donde yo saqué esta información. Yo no soy abogado, pero indica que el artículo 116 de la Ley de Extranjería dice que se deniega al extranjero el inicio de los trámites relativos a la concesión al extranjero de un permiso de trabajo y residencia en Polonia. En palabras simples, es no. Si vos venís a Polonia como turista, no vas a poder solicitar un trabajo legal. Pasemos a la otra pregunta, quedan dos preguntas. Pasemos a la otra, bien. ¿Cambiar el trabajo requiere cambiar el permiso de trabajo? Sí, si querés cambiar de empleo vas a tener que solicitar por un cambio del permiso o bien solicitar un permiso de trabajo nuevo. Y ahora pasamos a la última pregunta. ¿Qué pasa si renuncio o me echan de mi trabajo? Bueno, si esto pasa, hay que informar a la oficina de extranjeros acerca de este hecho en los próximos 15 días hábiles. Por ley van a tener ese margen de tiempo y van a tener que informarlo. Este es un video cortito, simple, conciso, donde reunimos todas las preguntas que nos hacen con frecuencia en las asesorías, y si esto no les sirvió o si tienen más preguntas que requieren un poco de nuestra investigación, les recomiendo que agenden una cita con una asesoría con nosotros, que tienen el enlace en la descripción. De todos modos, espero que este video les haya sido de mucha utilidad, y si fue así, no olviden de darle like y de suscribirse, que nos ayudan un montón. Nos vemos entonces en el próximo video, gente. Chau, chau.